vamos a ver cómo hacer un custom element, ¿vale? Un custom element sería, voy a crearme mi propia etiqueta HTML. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú cuando estás trabajando en HTML tienes una serie de etiquetas, ¿vale? Que son conocidas. Yo puedo hacer un div, plus container, ¿vale? Y aquí dentro pues podría poner un párrafo, le puedo poner hola a todos y el todos lo puedo meter dentro de strong, ¿vale? Y tenemos ahí varias etiquetas. Aumento un poquito para que se vea mejor. Entonces, tenemos una serie de etiquetas que existen, ¿vale? De hecho, aquí tengo un div, aquí tengo un p, aquí tengo un strong. Son etiquetas que existen. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de etiquetas que tú puedes crearte. Tú puedes crear tus propias etiquetas y darle funcionalidad, ¿vale? Entonces, cuando nosotros creamos una etiqueta personalizada, ¿vale? Lo que se suele llamar como un custom element, es una etiqueta que nosotros vamos a crear y le vamos a dar una cierta funcionalidad y la vamos a utilizar para nosotros. Pero, fíjense que esto de aquí son etiquetas que ya existen. Por lo tanto, yo no puedo venir aquí y decir etiqueta mans, ¿vale? Yo no puedo crearme mi propia etiqueta porque esto no sería correcto. En el futuro podría salir una etiqueta que se llame mans, lo veo poco probable, pero podría salir una etiqueta que se llame mans y la que yo estoy creando tendría colisión con la que sale dentro de 7 años en HTML6, ¿vale? El que sea, la versión que sea. Entonces, para evitar eso, lo que se ha hecho es que los custom elements que tú puedes crear tendrían que ser de esta forma. ¿Vale? Tendrían que ser con un guión, separado con un guión. Y tienes que ponerle una primera parte y una segunda parte. ¿Vale? No sé, mans slider. Entonces, en este caso, lo que yo estoy creando aquí es un custom element, un elemento personalizado. El navegador ya sabe que es una etiqueta personalizada porque tiene el guión. ¿Vale? Y puede tener uno, puede tener varios. ¿Vale? Podría ser de esta forma. Entonces, esto está súper guay por un concepto que se usa mucho en programación. Y no en HTML y CSS, sino en programación. Hay un concepto que se llama que es encapsulación. ¿Vale? Encapsulación, que es que nosotros normalmente, si lo piensan, en programación, lo que nosotros hacemos es encapsular todo el rato. ¿Vale? Nosotros tenemos una información, la metemos dentro de una variable. Nosotros tenemos muchas variables, las metemos dentro de un objeto. ¿Vale? Y pasan a ser las propiedades del objeto, ¿no? ¿Tenemos muchos objetos? Pues los metemos a lo mejor dentro de funciones o los metemos dentro de clases, los metemos dentro de ficheros en módulos. Son varios tipos de encapsulación. ¿Por qué? Porque el código, en general, cuando estamos haciendo algo, el código tiende a hacerse más grande, a hacerse más difícil de mantener. ¿Vale? Se hace mucho más complejo de mantener. Entonces, una forma de que esto sea más fácil de trabajar es encapsular. ¿Vale? La idea de nosotros vamos a hacer cosas sencillas, pequeñitas, las vamos a meter en algún tipo de contenedor, de alguna forma, no sé si no me refiero a esto, ¿vale? Sino me refiero a algo que lo contenga y lo vamos a utilizar en nuestro código, ¿no? Entonces, esto de aquí viene a ser la encapsulación en HTML. Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, mansdev header. De hecho, creo que en Astro le puse ese nombre. ¿Vale? Yo podría hacer mansdev header. Y esto va a ser una etiqueta que dentro va a tener toda la parte que yo voy a poner en el header de mi página. Por ejemplo, imagínense que mi header es este de aquí. Es un div class header. Esto estaría mal hecho, ¿vale? Pero para que vean un primer paso. Y aquí sería mans.dev. Y aquí podríamos ponerle incluso una imagen, ¿vale? Donde le ponemos el logo. ¿Vale? Esto no va a funcionar aquí porque no tengo la dirección, pero algo así, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos lo que sería la cabecera. Aquí hay varias cosas que están mal, ¿vale? Que habrían que mejorar. Por ejemplo, el logo tendríamos que ponerle la ruta concreta. Ahora estoy en Codepen. En Codepen no me va a pillar la imagen, pero creo que la que tengo yo sería mansdev logo.png, podría ser. Aquí imagínense que es el logo PNG, ¿vale? Entonces tengo toda esta parte. Lo primero, el div class header, esto se podría reemplazar por etiqueta header, porque es una etiqueta semántica que es más interesante a la hora de trabajar con nuestro código. Tenemos un H1, ¿vale? Un titular, y aquí tendríamos la imagen, ¿vale? Tendríamos esta parte hecha. ¿Qué ocurre? Que esto es una cabecera. Podríamos meterlo dentro de nuestra etiqueta mansDivHeader, ¿vale? Para no tener que repetir esto si estamos, por ejemplo, editando múltiples sitios y demás. Esto igual no es un ejemplo ideal del todo,
porque esto en una página no se va a repetir. ¿Vale? Tú normalmente tienes una cabecera y ya está. Pero si lo haces, por ejemplo, con botones, con elementos que tengas en tu página y que sí se vayan a repetir, podría ser interesante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues la idea es lo que estamos comentando. Este mans dev header, lo que vamos a hacer es definirlo para que dentro tenga esto de aquí. Pero cuando digo dentro no me refiero así. ¿Vale? Que también se podría hacer esto. ¿Vale? Porque esto sería utilizar esto como un div, como un contenedor y dentro ponerle el código. Lo que vamos a hacer es que nosotros tenemos esto, ¿vale? Y dentro va a tener ese código. Es decir, es como si reemplazáramos esto por lo que vamos a escribir dentro. ¿Vale? Entonces, esta parte, voy a dejarla comentada aquí. ¿Vale? La dejamos así. Y lo que vamos a hacer es definir cómo va, qué va a tener dentro este componente, este web component. ¿Vale? Y para eso se usa programación orientada a objetos. ¿Vale? O sea, aquí es cuando todos en el chat se ponen, oh, no, programación orientada a objetos. ¿Quiénes aquí les gusta la programación orientada a objetos? ¿Y quiénes no? Tiene algunos detalles que pueden ser un poquito más complejos, pero está guay. ¿Vale? Vale, por aquí les gusta. Ok. Pues vale, vamos a utilizar entonces la programación orientada a objetos. ¿Vale? La idea sería hacer una clase, ¿vale? La clase tiene que tener el nombre de la etiqueta, pero en la clase y en Pascal Case. ¿Vale? Por lo tanto, tendría que ser mansDev header. En nuestro caso sería así. ¿Vale? Lo correcto sería que sea así. Recuerdos traumáticos de Java vienen a mi mente, dice. Me gusta, pero no tanto para web. Programación orientada a objetos es lo mejor, pero casi no se explica. Claro, es que yo creo que es como lo del anuncio de inglés, ¿no? Se explica mal. Pero bueno, vamos a explicar un poco la idea, porque solo hay que saber cómo funcionan las clases. ¿Vale? Estás haciendo el caso en CSS. Muy bien, muy bien. Muy bien. Soy maravilloso. Tenías que haberme dejado. Tenías que haberme dejado a ver cuánto tardaba yo en darme cuenta. Vamos a la parte de JavaScript. Ahora sí. Aquí yo tengo Babel activado, pero realmente no hace falta. ¿Vale? No hace falta la parte de Babel y demás. Esto podría ser JavaScript tal cual. ¿Vale? Tengo puesto aquí en CodePen Babel para que lo haga como la última versión de JavaScript, pero realmente lo podremos desactivar y ya está. ¿Vale? No habría problema. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es, el nombre tiene que coincidir. ¿Vale? Si yo tengo aquí el guión, esto tiene que ser Pascal Case. Pascal Case significa empezamos en mayúsculas y aquí en mayúsculas, ¿vale? Y el resto en minúsculas. Y estoy poniendo mayúscula cuando empiezas una nueva letra. Si fuera fancy, tendría que ser así. ¿Vale? Esto no es una decisión que a mí se me ocurra y digo, lo pongo así porque es más bonito y demás. ¿Vale? Esto es porque está dividido de esa forma. ¿Vale? Yo no puedo poner aquí mansDev porque me parece más bonito, porque yo lo suelo escribir así. ¿No? Entonces tendría que hacerlo así. ¿Vale? Si vamos un poco ahí a hacerlo bien, tendríamos que hacerlo de esa forma. Entonces voy a dejar mansDev header. ¿Vale? Y ahora tendríamos aquí la clase. La clase, recordemos, una clase en JavaScript tiene que tener su constructor, ¿vale? El constructor es un método, es una función que está dentro de la clase. Y es un método especial que se ejecuta cuando tú creas la clase en cuestión, ¿vale? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer... Bueno, yo aquí podría poner esto. Esto no es de Web Component. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a poner aquí... hola. He creado mi clase. Mi objeto sería. Basado en la clase. Vale, de esta forma, yo por ejemplo podría hacer esto. Vamos a poner aquí mansHeader. New mansDev header. Vamos a poner header para que sea más sencillo, para no liarnos mucho. Vale, esto si fuera programación orientada a objetos, yo trabajaría de esta forma. Yo me crearía una constante, ¿vale? Que llamo header, donde hago una instancia de esta clase. ¿Vale? Y esto lo que hace es ejecutar el constructor. ¿Por qué? Porque estoy construyendo el objeto header que está basado en esta clase. ¿Vale? Entonces ejecutaría esto de aquí y saldría esto por la terminal. Eso sería la forma de trabajar en programación orientada a objetos. Pero nosotros lo que estamos haciendo realmente es usar herencia. ¿Vale? Lo que vamos a hacer con esto no lo vamos a hacer de esta forma de new, sino que lo vamos a hacer aquí con el HTML, con el DOM. Y lo que solemos hacer es
esta clase extendemos, ¿vale? Extendemos de HTML element. Y aquí voy a pararme un poco. ¿Vale? Aquí lo que estamos haciendo es, esta clase que yo voy a crear está basada en otra clase que hay, que es HTML element, que es una clase que se utiliza en las etiquetas genéricas. Es decir, me estoy creando mi propia etiqueta que va a tener todo lo que tiene una etiqueta normal, más lo que yo le ponga ahora dentro de mi clase. ¿Vale? Siempre tienes que hacer cuando haces un custom element, usar el programación orientada a objetos, sí. Hay algunas librerías que te permiten hacerlo con funciones o de otras formas, pero por dentro realmente están haciendo esto. ¿Vale? Entonces, la forma de hacerlo en JavaScript nativo al menos, tendría que ser con clases. Si no, tendrías que buscar alguna librería que te lo va a traducir por dentro. Sin que tú te des cuenta, va a traducirlo a clases, pero tú lo vas a hacer de alguna otra forma. Que de hecho es lo que hacen los frameworks. Los frameworks normalmente lo que te hacen es que te dan una forma de trabajar un poco más bonita, más fácil, más corta, más pequeña. Y así tú no tienes que hacer todo lo que se suele tener que hacer en el nativo. Pero yo siempre les digo que lo ideal sería ver cómo es la base y luego ya quedarte con el que más te guste. Ok, pues entonces extendemos de una etiqueta normal y hemos creado nuestra propia etiqueta basada en otra, ¿no? Entonces, aquí falta una cosa, que es que dentro del constructor tenemos que poner un super, ¿vale? El super lo que hace es que cuando se ejecute mi constructor, se va a llamar al constructor de la etiqueta padre, ¿vale? Se parece eso a React, es al revés. React se parece a esto, ¿vale? Porque la programación orientada a objetos se inventó hace un montón de tiempo y realmente React lo que pilló esa idea. Lo que pasa es que ahora React se ha movido ahora a los hooks y evitan la parte de las clases, ¿vale? Pero tengan en cuenta que es eso, ¿eh? Es decir, la programación orientada a objetos es que lleva muchísimo tiempo. Lleva muchísimo tiempo, lo que pasa es que en React se empezó a usar al principio las clases y luego se movieron al modelo de los hooks, ¿vale? Entonces, y el modelo de los hooks está un poco peleado con la programación orientada a objetos, que yo entiendo que esa es una de las razones por las que a mucha gente no le gusta trabajar con programación orientada a objetos, que es que React te mueve a un paradigma que se parece más al funcional, el de los hooks, ¿vale? Se parece más al paradigma funcional y no utilizas el de las clases. Bueno, se parece, no, está basado en ese. Pero vamos, que son dos formas diferentes de hacer las cosas y no tiene por qué ser una correcta y otra incorrecta, ¿vale? Entonces, seguimos por aquí. Tenemos aquí la consola y recuerden que el super lo que hace es llamar al padre, ¿vale? Y se le llama padre porque le estamos diciendo que esta etiqueta que yo estoy creando está adquiriendo todas las funcionalidades que tiene una etiqueta normal de HTML, una genérica, ¿vale? Y con esto lo que hacemos es que cargue todo eso y luego ejecute lo que tengo yo, ¿vale? Esto siempre sería igual, ¿vale? El console log no hace falta, lo he puesto para que se vea claro. Pero lo que yo suelo hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacerlo primero de una forma muy sencilla. Estamos viendo lo más básico de Web Component. Hay un montón de cosas que voy a omitir, ¿vale? Pero para que vean lo más básico. Aquí en el constructor le voy a poner this render, ¿vale? Aquí entramos en una parte que no le gusta nada a mucha gente, el tema del this. Cuando ponemos aquí this, lo que estoy haciendo referencia es a la propia clase. Es decir, aquí le estoy diciendo, ejecuta la función render de esta clase. Por lo tanto, le estoy diciendo que ejecute esta función, este método, que se llama render, que he creado aquí. Y cuando he puesto render, podría ser Pepito. ¿Vale? Podría ser el nombre que yo quiera. Le pongo render porque va a renderizar visualmente lo que vamos a ver en el navegador. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque alguien me podría decir, pero lo que escribes aquí lo pones aquí dentro y ya está. Al hacer esto, estoy haciendo que esté separado por lo que yo voy a escribir dentro. Es decir, si es algo de renderizar, lo pongo aquí dentro. Si no es de renderizar, lo metemos por aquí. ¿Vale? Entonces, hasta aquí bien. Hasta aquí todo bien. ¿Preguntas? A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? Es como los componentes de Vue. Los componentes de Vue son un poquito más diferentes. Pero es verdad que antiguamente tenía una parte de componentes que sí era muy parecido a lo de Web Components. Una cuestión de orden. No sé si te refieres a ver si vas a poner una pregunta o que estás diciendo que lo que estamos explicando ahora es cuestión de orden.
¿El render es un método nativo? No, no. El render que estamos usando aquí no es como el render que hay en otros lenguajes. Cero, deja de trolearme. Deja de trolearme. También podría decir, React es bueno, pero... Entonces, el render es porque le he puesto un nombre, ¿vale? Pero render es el nombre que le he puesto yo. Le he puesto para que tenga esa similitud con los frameworks, porque yo sé que hay mucha gente que sabe que un render renderiza la parte visual que se ve en el navegador, ¿vale? Pero podrían ponerle, yo qué sé, dibujar, ¿vale? Y este método lo que va a hacer es dibujar la parte que vamos a ver aquí. Pero no hace falta, no hace falta, ¿vale? Yo voy a poner render, porque es lo habitual y esa palabra representa muy bien lo que vamos a hacer ahí dentro. Ok, entonces hasta aquí bien. Habíamos dicho que this es mi propio div header, ¿vale? De hecho, también es esto. Por lo tanto, aquí yo podría hacer una cosa que puedo hacer yo con las etiquetas, ya cuando es un div, un p, un strong, que aquí hay que saber un poquito del DOM, ¿vale? Vamos a hacerlo primero por aquí. Voy a localizar el párrafo, ¿vale? Esto es DOM, ¿vale? Vamos a localizar el párrafo y fíjense lo que estoy haciendo. En la constante p me busco en el documento HTML que yo tengo aquí, búscame la etiqueta p, ¿vale? Y le digo que dentro, en el contenido de texto de esa etiqueta, pon esto es un nuevo mensaje de texto. Entonces fíjense que el hola a todos que tengo aquí se ha cambiado por esto es un nuevo mensaje de texto. ¿Vale? Porque yo le he dicho aquí que al principio lo que hace es renderiza el HTML, luego viene JavaScript, ejecuta esta parte, busca el párrafo y le cambia el contenido de texto y le pone el texto que yo tengo aquí. ¿Vale? Por lo tanto lo ha dejado de esta forma. Muy bien. Pues esto de aquí es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Vamos a quitar esto y lo vamos a hacer aquí. Le voy a decir this text content bla bla bla. ¿Vale? Entonces fíjense ahora lo que ocurre. No ocurre nada. A ver, ¿me he olvidado algo? Text content. Ah, vale, sí, claro. Es que me falta una cosa que no he explicado todavía. Que esto siempre es habitual olvidarnos. Que es la parte de aquí. Que va aquí fuera. Está correcto, ¿vale? Es decir, el código está correcto. Falta una cosita que quiero explicar ahora después de esto. ¿Vale? Pero entiendan esto de aquí. This hace referencia a este elemento. ¿Vale? Y el texto lo que está haciendo es añadirle un texto aquí dentro. ¿Vale? Inicializar no es exactamente inicializar. Inicializar es lo que se haría en programación normal. Pero aquí lo que falta es asociar, ¿vale? Asociar porque fíjense que aquí yo le he puesto el nombre a la clase, pero no le he dicho que este es el nombre de la etiqueta. ¿Vale? Entonces falta hacer la relación de esto con esto. Es decir, de la etiqueta que yo voy a usar con con la clase. ¿Vale? Y eso se hace de esta forma. Custom Elements. Esto es un Custom Elements. Lo defino y le digo, si escribes una etiqueta que sea mansDev header, vas a cargar la clase mansDev header. Ahora sí lo tengo completo, ahora sí debería aparecer por aquí. ¿Vale? Ahora le he dicho, si tú escribes en el HTML la etiqueta esta, lo que vas a hacer es que vas a cargar aquí esta clase. De hecho, muchas veces se lo pueden encontrar incluso así. Hay gente que lo hace así y te pone la clase directamente aquí. A mí no me gusta hacerlo así porque no se lee bien, pero supongo que esto lo hace la gente para no olvidarse el custom element como se me acaba de olvidar a mí. ¿Vale? Pero con esto sería lo mínimo para hacer un elemento personalizado. ¿Vale? Y fíjense que aquí lo que estoy añadiendo es un contenido de texto. Pero podríamos añadir HTML. Si sabemos usar el DOM, podemos añadir HTML. Habíamos dicho que lo que queríamos añadir era esto de aquí. ¿Vale? Pues entonces voy a copiar esto de aquí, a cortarlo más bien. ¿Vale? Ahora desaparece de aquí. Y vamos a añadirlo aquí. Pero, ojo, porque si yo lo añado aquí, como es text content, lo va a añadir como contenido de texto. Hay que hacer unos cambios aquí. Lo primero, esto lo vamos a pasar a las comillas, los backticks. ¿Vale? Los backticks, estos de aquí, son ideales para lo que vamos a hacer ahora, porque date cuenta que aquí dentro yo voy a poner comillas. Y si no, parece que estoy abriendo el texto y cerrándolo y estaría mal. Y luego,
aquí dentro, este tipo de comillas te permite hacer enter, cosa que no te permiten las otras comillas. Entonces yo puedo hacer cosas de este tipo, que esto sí les va a recordar bastante a React. ¿Vale? Podríamos hacer algo así. A ver, aquí. Aquí. Entonces fíjense que lo tenemos de esta forma. Aquí no se va a ver, pero en Visual Code yo tengo una extensión que si le pongo esto, aquí en Codepen no la tiene, pero cuando le pongo este comentario antes del string, me formatea esto como si fuera HTML y se me ve así, con la sintaxis de colores y tal. ¿Vale? Pero como estoy en Codepen no lo hace. Y es con esto de aquí. Eso es una extensión que tengo por aquí. Esta de aquí. ¿Vale? Ahí tienen el link y es esta extensión que se llama ES6 String HTML. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho aquí es decirle este contenido de texto. ¿Qué ocurre? Que como tenemos contenido de texto, te lo pone como texto. Y realmente yo lo que quiero es que lo interprete como HTML. ¿Vale? Como dice Betou, en lugar de text content, lo que hacemos es un inner HTML. ¿Vale? Entonces ahora lo que va a hacer es incluir esto como HTML. ¿Vale? Y fíjense que me aparece aquí. Y si tuviera el enlace de la imagen, que lo voy a pillar porque me estoy poniendo nervioso. Mans-logo, por eso no lo cargaba. Le estaba poniendo logo.png. Vale, pues vamos a poner aquí. Mansdev, mans-logo. Vale, y ahora debería aparecer por ahí. Ahí está. Vale. Entonces, fíjense que el hola a todos es lo que tenemos aquí puesto. Pero yo voy a quitar esto, me va a quedar solo con mi componente. ¿Vale? Y aquí aparece mi componente. Mi componente ahora es muy sencillo porque solo tiene la parte del HTML. Pero es que podría ser mucho más complejo y hacer más cosas. Fíjense que lo que hemos hecho es contenerlo todo aquí. Y eso está súper guay porque esto lo metes en un fichero que se llame mansdevheader.js. ¿Vale? Y tenemos este componente, ¿no? Este web component. Entonces lo único que tenemos que hacer es en nuestro index.js le hacemos import. Normalmente se suele meter en una carpeta componentes mansdevheader.js. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es cargar este fichero de aquí. ¿Vale? Porque esto estaría en componentes mansdevheader. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que estamos haciendo es dividir secciones de la web que normalmente se van a repetir. ¿Vale? Esto podría estar guay si, por ejemplo, tienes muchos ficheros HTML y en cada fichero quieres tener la cabecera, pues tú lo haces de esta forma. Si en algún momento tienes que cambiar la cabecera, solo cambias este fichero y en todos los demás se va a ver modificado. ¿Vale? No es lo típico de que tú tienes este fragmento de código en un fichero, en otro fichero, en otro fichero y tienes que ir cambiándolo uno por uno. ¿Vale? Lo que va a ocurrir es que tú lo cambias aquí y automáticamente lo ves en el resto. Y esa es una de las grandes ventajas de la encapsulación. Más detalles, entonces. Vamos a poner esto así. Esto fuera. Más detalles que podríamos hacer. Mira qué lindo y encima es buena práctica para programación orientada a objetos. Exactamente. Oh my god, vine buscando cobre y encontré oro. Entonces, esto está súper chulo, pero es solo la mitad o menos de la mitad de las cosas que se pueden hacer con Web Component. Porque nosotros podríamos hacer cosas de este tipo. Podríamos venir en el propio componente, yo podría venir aquí y decirle bloque de estilos. Y le digo, el header vamos a ponerlo con un background color negro. Entonces cuando cargue aquí... Vale, ok, perdón. perdón, no pasa nada, no me maten, no me maten. Soy inocente, soy inocente. Es que me llega con lag, ¿vale? Entonces, fíjense que le he puesto la parte del color negro de fondo, ¿vale? Al header. Y le está aplicando estilo a este de aquí. ¿Vale? Mástelo. Entonces, yo podría darle estilos. Podría darle estilos aquí e ir cambiando cosas. Por ejemplo, esta imagen. Vamos a ponerle aquí el logo. Le digo que tenga un tamaño. Vamos a ponerle un tamaño más pequeñito. No, 48 píxeles. 42, me gusta más 42. Vale, entonces le he puesto el logo un poquito más pequeño.
Esto le podemos poner otro color de fondo. ¿Vale? Y al H1 le ponemos un color blanco. Estoy colocando los estilos de esta forma. Esto está mal, ¿vale? Realmente tendría que ser así. ¿Vale? Ya que estamos haciéndolo todo bien, esto debería estar así correctamente. Es para ahorrar más espacio y no estar haciendo scroll y volverlos locos aquí. ¿Vale? Pero esto, lo ideal sería hacerlo así. ¿Vale? Esto sería lo correcto. Vale, entonces, leo por aquí. Giliter, muy buenas, muy buenas. Nada, me preguntaron antes cómo es el tema de los web components y estamos echándole un vistacito. Entonces, fíjense aquí que lo que hemos hecho es esta parte, pero ¿qué ocurre? Que empieza a ser muy grande esto, ¿vale? Empieza a ser muy grande la parte que está dentro del inner HTML, ¿vale? Entonces, cuando esto ya empieza a ser muy grande, igual no es la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que yo suelo hacer para tenerlo bien separado es que el HTML lo pongo en el render, ¿vale? Y la parte de los estilos la pongo por aquí. Bueno, voy a poner primero un método, ¿vale? Yo me creo un método aquí que se llama estilos, ¿vale? Y aquí lo que hago es return y aquí le pongo un string. Y aquí dentro voy a poner todo el código CSS. ¿Vale? Esto bien indentado sería así. Codepen me está matando, ¿eh? Debería haberlo hecho en Visual Code. Ok. Entonces, ahora tengo un método de estilos que lo que me devuelve son los estilos. ¿Vale? Y un método render que lo que hace es establece el HTML. Ahora, ¿qué ocurre? Que aquí los estilos, fíjense que se han perdido, ¿vale? Porque yo los quité de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer estos estilos. ¿Cómo lo haríamos? Pues le pongo interpolación de JavaScript, porque recordemos que estamos con los backticks, y aquí tú puedes ponerle el nombre de una variable, lo que sea. Lo que le vamos a poner es el método este de los estilos. Le ponemos aquí this styles y ejecuto. Entonces, este this styles y ejecutar me va a devolver los estilos CSS y los va a colocar dentro del style, que es HTML, que está dentro de la parte del render del HTML. Bonito, ¿no? Entonces, ahora sí lo tenemos un poco más organizado. Tenemos aquí la parte del HTML, aquí la parte del CSS. En Visual Code, con la extensión que les comenté antes, podríamos poner CSS y nos resalta la sintaxis del CSS. ¿Vale? Con HTML nos resalta la sintaxis del HTML. ¿Ven cómo va quedando? Limón Technology, muy buenas. Hoy es mi cumpleaños. ¡Ojo, ojo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Qué mejor que estar viendo aquí a Mansdev. Nice. ¿Cuál es la extensión esa? Esta de aquí. S6 String HTML. ¿Vale? Que está muy, muy chula. Pero esto no es todo, ¿eh? Es decir, aquí lo estamos haciendo de una forma muy concreta, pero hay cositas para solucionar, para arreglar. Por ejemplo, esto normalmente yo no le pongo un estilo, sino yo le pongo un getter. ¿Vale? Un getter lo que hace es que en lugar de un método pasa a ser una propiedad. ¿Vale? Esto lo suelo hacer así porque luego también lo vuelvo estático, pero aquí ya nos metemos en cosas más delicadas que habría que explicar. ¿Vale? Yo suelo poner el estático y entonces en lugar del this le ponemos aquí mansdev header. Esto es por temas de optimización, ¿vale? Al ponerlo estático, ¿vale? Aquí vuelve a funcionar, pero al ser estático, cuando tú haces muchas instancias de este objeto, esto solo se hace una vez. Y entonces es un poquito más eficiente. Esto lo pillé de Lit porque es una librería que hace esto. Y está bastante chulo. Pero aquí ya nos metemos en temas de optimización y demás. Me vale con lo anterior. ¿Vale? Con lo anterior ya se entiende y se ve la idea. ¿Vale? Lo volvemos a poner como estaba antes. Ok. El único problema que tenemos aquí, ¿vale? Auro, que espera, no he terminado. No he terminado. No se relajen todavía. Hay un detallito importante. Que este sí que es verdad que no lo voy a explicar porque se podría alargar mucho. ¿Vale? Aquí hay un detalle que sí que puede ser un problema. ¿Vale? Fíjense que aquí tenemos un H1, ¿vale? Y vamos a ponerle color rojo. Que se vea bien. ¿Vale?
Ok, entonces yo vengo aquí fuera y le pongo H1, otro H1. Y fíjense lo que pasa. Esto, ahora mismo, tal y cual tenemos el componente, lo que está ocurriendo es que el H1 que tenemos aquí dentro lo está sacando hacia afuera. ¿Vale? Es decir, este H1 afecta al H1 que tenemos aquí, pero también afecta al que está afuera. Esto no es encapsulación. ¿Vale? Si fuera encapsulación de verdad, el H1 solo debería afectar al que está dentro del componente. Porque tú normalmente cuando tú le pones un estilo dentro del componente aquí al H1, tú lo que quieres que afecte es solo a esta parte de aquí. No a la que tienes fuera o no a las demás cosas que tengas por aquí que se llamen del mismo nombre. Eso se entiende, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, ¿vale? Para evitar que ocurra esto. ¿Vale? Porque yo a lo mejor lo que quiero es que mi H1, fíjense que si yo lo pongo aquí, lo que va a ocurrir es esto. Ponle verde. Fíjense, yo le pongo aquí el color verde. Bueno, claro, no lo cambia porque lo que hace por defecto es añadir el color verde. Fíjense que si lo quito de aquí, se ponen los dos en verde, pero si lo pongo aquí, lo que hace es que los modifica los dos. Y esto es un comportamiento raro, no es lo que normalmente queremos. Entonces, para eso se usa una parte de Web Component que se llama Shadow DOM. ¿Vale? El Shadow DOM es encapsular también el CSS. Nosotros ahora mismo tenemos encapsulado un fichero, la parte del HTML, del JavaScript y demás, pero el CSS, como ya saben cómo es el CSS, se escapa. ¿Vale? Se escapa del componente y aplica a todo el mundo. Y eso no es lo que queremos. Entonces, lo que se suele hacer para evitar eso es esto de aquí. Le ponemos this attach shadow. Es un poco rara la sintaxis, pero es simplemente esto de aquí. ¿Vale? Hay que modificar un par de cosas, ahora lo comento, pero aquí le estamos diciendo. En esta clase vamos a adjuntar un Shadow DOM. Shadow DOM es la encapsulación del CSS. ¿Vale? Y le digo que quiero adjuntar ese Shadow DOM y lo quiero en modo abierto. ¿Vale? Hay dos modos, un modo abierto y un modo cerrado. El modo cerrado es muy raro, rara vez se utiliza. Casi siempre vamos a utilizar un modo abierto. ¿Vale? Entonces, hemos hecho este cambio. La única diferencia que tendríamos que hacer es que al tener un Shadow DOM, una encapsulación dentro del componente, tenemos que venir aquí y decirle que estamos en el Shadow Root. ¿Vale? Ahora, fíjense que va a volver a funcionar y ahora sí tenemos el color rojo dentro del componente y solo dentro del componente y fuera del componente el que yo tenga. Si no tengo ninguno se debería ver en negro. Ahora sí tenemos la encapsulación ya hecha. Entonces ahora prácticamente puedo trabajar con esto. Fíjense que hay un detallito y con esto ya termino. Un detallito que podemos hacer que está bastante chulo, que es que si mi componente quiero que tenga alguna funcionalidad, concreta interactiva, la puedo hacer en la clase en un método concreto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner aquí cambiar color. Es una tontería porque esto se puede hacer con CSS, pero es para que vean el ejemplo. ¿Vale? Yo le pongo aquí cambiar color, ¿vale? Es un método que igual lo que me interesa es que cambie. Bueno, espera, vamos a poner algo que no se puede hacer con CSS. Vamos a poner cambia cambia autor. Vale, lo que voy a hacer es cambiar el nombre que está aquí. Vale, vamos a cambiar el mans.dev por Padawan Strainer. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos un método que es cambia autor. ¿Vale? Y vamos a ponerle aquí. Esto tendríamos que trabajar con el DOM. Aquí yo lo que voy a hacer es buscar el H1. Tendríamos que hacer un this shadow root. No se olviden que estamos usando shadow root. Cuando estamos usándolo hay que ponerlo aquí. ¿Vale? Query selector H1. ¿Vale? Esto lo vamos a guardar aquí, un H1. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a tener es esto de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, yo puedo hacer H1 text content y ponemos aquí Padawans. ¿Vale? Entonces lo tenemos así. De hecho, podríamos hacer incluso que el autor
pase por parámetro. ¿Vale? Y ahora lo ponemos. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Este método cambia el autor. Lo que está diciendo es, búscame el H1 y le cambias el contenido de texto por lo que tú me has pasado por parámetro. ¿Vale? Entonces, esto es un método de mi componente. ¿Vale? Es decir, esta etiqueta tiene un método que se llama cambiar autor. Por lo tanto, autor, Dios del autreno. Entonces, por lo tanto, yo puedo venir aquí y yo podría hacer lo siguiente. Vamos a localizar el header. Query selector. Y ponemos mansDev header. ¿Vale? Localizamos este elemento. Y como ese elemento está en header, yo puedo poner aquí, cambiar autor Padawan Stranger. ¿Vale? Entonces, ahora, lo que está haciendo es, localiza el header, ¿vale? Lo mete dentro de esta constante y ejecuto el método pasándole este parámetro. Y me lo cambia. De hecho, cambiar a Castor. Podríamos poner Castor también. ¿Vale? De hecho, podríamos hacer que esto... Vamos a simularlo aquí con un timeout. Y le digo que este cambio lo haga dentro de 5 segundos. ¿Vale? Entonces debería aparecer el que tengo al principio, mansDev. Y ahora, cuando pasen los 5 segundos, esto va a cambiar. Igual que estamos cambiando lo que sería el nombre de aquí, podríamos cambiarle la imagen, podríamos cambiarle, no sé, podríamos quitarle esta etiqueta y ponerle otra cosa, podríamos añadirle una clase y que esto empiece a crecer, que se haga más grande, que sea más pequeño. Algo parecido hay en la web que está ahora de mansDev. Tú llegas aquí y por defecto ese es el header que tengo, que es un componente. ¿Vale? Pero yo tengo puesto que si pulsas la combinación de teclas del Konami Code, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A. Y esto es una excelente forma de terminar el vídeo.